Bien, voy a hacerles este pequeño video introductorio que está relacionado con la primera parte del curso. Ayer tuve un problemita con la grabación de precisamente de esta parte que voy a incluir, entonces voy a adicionarles el link de esta primera parte y el link de la otra parte que es un tanto más extensa. La segunda parte es alrededor de 1 hora 40 minutos y esta parte pues yo siento que va a ser de unos 15 20 minutos, más la explicación eh, pues es el inicio, ¿no? Del curso, al final de cuentas. Este curso tiene como finalidad, pues, que el participante, pues, lleve o desarrolle un conocimiento básico acerca de lo que son los elementos que participan en la nutrición vegetal, como lo es el suelo, como una fuente de nutrientes minerales, como una fuente de anclaje, pero también como el medio a través del cual nosotros vamos a proveer ciertas condiciones, ¿no? Como lo es el riego y la fertilización, obviamente. Y bueno, también la otra parte es considerar al agua como una fuente mineral. De acuerdo a análisis, pues, que vamos a ver más adelante, el agua también aporta cierta cantidad de nutrientes minerales y tiene algunas condiciones, como por ejemplo el contenido de carbonatos, que va a afectar el pH de nuestra solución nutritiva. Entonces, el objetivo del curso, de forma general, pues es precisamente conocer y saber cómo interpretar estos análisis de agua y de suelo para posteriormente utilizarlos en la elaboración de soluciones nutritivas. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es precisamente pues, una pequeña introducción al temario, en el cual pues, se detallan ahí los temas que vamos a desarrollar. Para la sesión del día de hoy vamos a llevar a cabo el desarrollo del tema uno, que es el tema de suelo, algunas propiedades físicas y químicas que lo integran, interacciones que se llevan a cabo en el suelo y que afectan la nutrición mineral del cultivo, y vamos a finalizar la sesión con la interpretación del análisis de suelo. En sesiones posteriores vamos a entrar a lo que es el agua, propiedades físicas y químicas del agua, algunas interacciones que tienen mucho que ver con la funcionalidad del agua dentro de la planta, dentro de funciones metabólicas, dentro de funciones de lo que es transporte de nutrientes, y finalmente vamos a interpretar un análisis de agua. Como tercer punto, pues es la nutrición mineral. Vamos a conocer conceptos básicos, algunos puntos muy importantes para considerar o cómo considerar un elemento como esencial, cuáles son las funciones de estos elementos esenciales dentro de la planta y si en determinado momento pudieran ocurrir antagonismos o sinergismos, de acuerdo, obviamente, al aporte que nosotros estemos haciendo de la nutrición mineral, pero también a las condiciones tanto de agua como de suelo que estemos manejando. Y obviamente estos antagonismos y sinergismos se van a ver reflejados en la generación de deficiencias, de toxicidades que nosotros pues vamos a tener que conocer, vamos a tener que poder en determinado momento sacar a la planta de un, proceso, de un problema de estos, un problema de deficiencia o un problema de toxicidad por el exceso de alguna. Finalmente vamos a entrar al tema de soluciones nutritivas. En este tema vamos a ver lo que son principios básicos de soluciones nutritivas, algunos puntos importantes o que tenemos que considerar a la hora de elaborar soluciones nutritivas. Posteriormente vamos a entrar a ver cuáles son las fuentes minerales que tenemos que considerar, que de hecho por eso vemos lo que es el punto de, o el tema de suelo y agua, porque son fuentes minerales que tenemos que considerar en el cálculo de soluciones nutritivas. En su momento vamos a ver cómo hay que considerarlo, cuáles son los análisis que considero son más adecuados para la elaboración de una solución nutritiva y por ende, pues cómo considerar esos datos, ¿no? Después vamos a entrar en una parte de ya directamente los cálculos, que es el cálculo en el método de mil equivalentes por litro, utilizando el método de cuadro de doble entrada. Vamos a utilizar lo que es también el cálculo en partes por millón, el aporte de microelementos, también vamos a realizar algunos cálculos, y el cálculo de soluciones madre. Muy posiblemente en este caso voy a ampliar este tema 4 para poder desarrollar algo que se llama ajuste iónico de la solución nutritiva. Es bastante importante esto del ajuste iónico porque generalmente las soluciones nutritivas ya están definidas para cierto cultivo y lo único que se hace es diluir, ¿no? Aplicamos en etapa inicial un 50%, en etapa de desarrollo vegetativo 75%, entramos a producción, nos subimos a 100%, posiblemente en etapas avanzadas de producción nos subimos a 125%, pero a veces es necesario ajustar el balance iónico de la nutrición de acuerdo a algunos intereses, como por ejemplo, si estoy en etapa temprana,
pues lo que me interesa es desarrollar sistema radicular. Entonces, mi ajuste iónico va a estar orientado a modificar quizás el aporte de fósforo en este caso. Si buscamos un desarrollo vegetativo, posiblemente el ajuste iónico esté orientado a incrementar un poquito el aporte de nitrógeno, el aporte de calcio, ajustarlo, y todo esto pues se tiene que buscar un equilibrio entre cationes y aniones, que es lo que busca precisamente el ajuste iónico, que a pesar de que yo modifique el aporte de cierto elemento mineral, mi balance nutricional o el balance de la solución nutritiva no se modifique o siga estable. Posiblemente abordemos ese tema, me interesaría mucho llevar el desarrollo de este tema con ustedes, entonces vamos a comenzar, ¿no? Como lo dice aquí el temario, pues el tema uno va a ser el suelo. Y bien, pues tenemos que entender entonces que el suelo es un elemento, un material, por así llamarlo, que nos va a permitir diversas cosas, ¿no? Dentro de esto nos va a permitir, uno, ser el medio de anclaje para la planta, donde va a desarrollar su sistema radicular y le va a permitir a la planta mantenerse erguida. Dos, fuente mineral, y esto es muy importante considerar. El suelo es una fuente mineral que nos va a permitir en determinado momento liberar ciertos nutrientes para que la planta pueda absorberlos. Hay procesos de intercambio, obviamente, entre el suelo y la planta, la liberación de exudados orgánicos, la liberación de algunos ácidos orgánicos también de la planta. En algunos casos también, dependiendo del material parental del suelo, va a haber una liberación excesiva de ciertos elementos que va a modificar o va a afectar la absorción de otros elementos. Eso también hay que considerarlo. Entonces tenemos que el suelo pues va a ser es la formación o es el resultado de un proceso de meteorización tanto física como físico-química y finalmente química y biológica. Este proceso de meteorización significa que todo lo que es el ambiente, lluvias, temperaturas, viento, va a generar cierta fragmentación de una roca madre. Las rocas madres o las rocas originales de donde se parte la formación de suelo son rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Estas van a ser fraccionadas o fracturadas, y mientras más se fraccionen, obviamente el proceso de degradación va a ser más acelerado. En la parte media vemos lo que son rocas ya fragmentadas o fracturadas que van a sufrir meteorización, tanto física como química, que nos van a permitir la generación de partículas cada vez más pequeñas como la arcilla, el limo y la arena. ¿Okay? Estos tres en conjunto, lo vamos a ver más adelante, determinan la textura del suelo, ¿no? La proporción en que estas tres partículas más importantes se encuentren, pues va a generar o va a modificar la textura del suelo. Bien, pues estas partículas van a sufrir meteorización química y meteorización biológica. Y por lo tanto, a partir de ahí, pues ya se obtienen lo que son los suelos que conocemos actualmente, los suelos agrícolas donde nosotros trabajamos la mayoría de los cultivos. Este suelo, obviamente, pues si bien ya mencionamos que es parte importante dentro del desarrollo del cultivo, pues también es afectado por una serie de condiciones. Y estas condiciones pues son todas aquellas que nosotros, que el ser humano aporta o genera para el manejo del cultivo. El esquema aquí es muy claro, todo lo que concierne a lo que es el desarrollo del cultivo, crop growth, el desarrollo del cultivo, pues va a estar dividido o va a estar afectado por diferentes puntos, ¿no? Uno es la variedad o la especie de la planta, es decir, la carga genética que tiene la especie o el cultivo que estemos hablando. La zona agroecológica, y dentro de la zona agroecológica pues van a haber bastantes puntos. El clima, la energía lumínica del sol, la temperatura del aire, la lluvia, la sequía, todos estos son puntos que van a afectar de alguna manera el desarrollo del cultivo. Aquí comenzamos ya al tema de lo que es el suelo. El uso del suelo, el uso y la capacidad de uso del suelo. ¿Okay? Y aquí ya estamos hablando del suelo precisamente. ¿Qué cosas afectan al suelo que estén relacionadas con el desarrollo del cultivo? La topografía del terreno, la hidrología, es decir, si hay presencia de fuentes de agua, la profundidad del suelo o la presencia de piedras o la falta también de rocas. Por ejemplo, si nos vamos a lugares como la península, donde la capa arable es mínima, 15, 20 centímetros, incluso hay lugares donde menos de 10 centímetros. Entonces también esto va a afectar el desarrollo del cultivo, obviamente. El riesgo de erosión por presencia porque no hay una cubierta vegetal, no hay estructuras estables, se erosiona, el agua de lluvia
arrastra el suelo, también está relacionado con el desarrollo del cultivo. Y bueno, lo otro es el manejo. ¿Qué manejo? Pues el manejo que le damos al cultivo, y dentro de este manejo tiene mucho que ver el aporte de agua, el aporte de nutrientes, las condiciones de desarrollo del cultivo, la presencia o el riesgo de patógenos de plantas o microorganismos fitopatógenos, ¿no? Ok, a partir de aquí, todas estas cosas que están aquí dentro de este óvalo son, pues, aspectos a considerar que tienen mucho que ver con la fertilidad del suelo, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de lo que es el aporte de agua, pues va a estar muy relacionado con la propiedad del suelo, que es la distribución de los poros, la capacidad de infiltración y capacidad de drenaje del propio suelo. Ya estamos hablando entonces de propiedades de suelo. Dentro del aporte de nutrientes, está por demás mencionarlo, el suelo tiene relación directa con el aporte de nutrientes. Es decir, si el suelo es una fuente importante de nutrientes y por ende, pues va a estar relacionado con el manejo que le damos al cultivo y con el desarrollo del mismo. Ok. ¿Qué es lo otro? Las condiciones de desarrollo de la raíz también están muy relacionadas con el suelo. ¿Por qué? Porque pues tenemos que analizar en este caso las condiciones físicas y condiciones químicas del suelo que van a permitir o van a limitar el desarrollo de la raíz. En condiciones físicas está la compactación, por ejemplo, la aireación, que tiene mucho que ver con la cantidad de agua del suelo, es decir, si un suelo es inundado, por ejemplo, va a tener poco oxígeno. Por lo tanto, poco desarrollo radicular, dependiendo de la especie, obviamente. La compactación, por lo tanto, también reduce o complica el desarrollo radicular. Respecto a condiciones químicas, estamos hablando de toxicidad, de acidez, de salinidad, que son propiedades químicas del suelo que van a estar íntimamente relacionadas con el desarrollo del cultivo. Y obviamente lo que es la presencia de patógenos en el suelo está directamente relacionado. Sabemos que ahorita la presencia de cepas de fusarium, nemátodos, bacterias en el suelo, pues va a tener un impacto directo dentro del desarrollo del cultivo y obviamente dentro del bolsillo y dentro de lo que son rendimientos del cultivo, ¿no? Bien, pues una vez que vimos que el suelo tiene cierta importancia y cierta incidencia dentro del desarrollo del cultivo y cómo puede afectar, hay que hablar acerca de la composición del suelo. En este gráfico que diseñé hace unos días, como resumen para los estudios del examen predoctoral que tengo que presentar, me ayudó este diagrama a entender cómo se relacionan todos los elementos que componen el suelo y cómo determinan estos elementos la composición de la solución del suelo. ¿Ok? Entonces, de manera general podemos mencionar o podemos hablar de 4 puntos importantes que están presentes en el suelo. El primer punto es la fracción sólida. Estos dos puntos, estos dos de acá, pues es la fracción sólida del suelo. La fracción mineral, que es donde está todo lo que es la roca madre, arcillas, contenido mineral del suelo, va a estar o va a representar un total del 45% del total del suelo, del volumen del suelo. Supongamos que tenemos 1 litro de suelo. Ese litro de suelo en condiciones óptimas tendría 45% de sólidos. ¿Ok? Y un 5% de materia orgánica que está acá. Entonces tenemos 45 más 5, el 50%. El otro 50% lo ocupan el espacio poroso, los macroporos, donde generalmente o en condiciones óptimas deberíamos tener gases o aire, ¿no? Contenido de aire en esos poros. El otro 25% lo ocupa la fracción de agua del suelo o solución del suelo, como nosotros lo llamamos técnicamente. Entonces tenemos 25, 25, 50 y el 50 que tenemos acá es un suelo al 100% compuesto por estos 4. Sin embargo, tenemos que considerar un quinto punto que es el microbioma, que pareciera no representa en términos de masa o en términos de volumen una cantidad considerable. Sin embargo, los procesos que desarrollan estos microorganismos pues van a incidir directamente en la solución del suelo, en el de la degradación de materia orgánica, también en el aporte mineral de la fracción mineral y en el gasto de gases, obviamente, del suelo, ¿no? Tenemos que ir desglosando cada uno de ellos y vamos a iniciar por la interacción de microbioma y materia orgánica. ¿Ok? Esta interacción es necesaria. Van a haber especies, por ejemplo, que van a fijar nitrógeno directamente a la planta o lo fijan a la solución del suelo. Por lo tanto, ya están incidiendo en la solución del suelo.
Ahora, cabe aclarar que en esta solución del suelo es donde las plantas van a tener acceso a la mayoría de los nutrientes, sino a todos los nutrientes que pudieran estar disponibles. Lo que se va a comer la planta va a estar aquí, en términos generales va a estar aquí disuelto. Eso es lo que va a comer la planta. Lo que está acá puede estar muy bien acá, pero si no está disuelto, no va a haber manera de que la planta pueda consumir. Entonces, lo que esté aquí es lo que se come la planta. Por lo tanto, si los microbiomas están generando una liberación o una fijación de nitrógeno, obviamente va a incidir en el desarrollo de la planta. Este microbioma también va a tener interacción mediante un proceso de degradación sobre la materia orgánica, la cual debe estar cercana a un 5% en el contenido total del suelo. Esta degradación va a depender uno del origen, del tipo y del contenido mineral. ¿Por qué depende de esto? Si tenemos materia orgánica que es residuos de gramíneas o de forrajes o cereales, por ejemplo, van a tener mayor contenido de carbono. Si yo no tengo suficiente nitrógeno en la solución del suelo, pues no va a haber o no se va a degradar de manera rápida esa materia orgánica. ¿Por qué? Porque los microorganismos que están acá, para constituirse, para generar más población, necesitan de unidades de carbono y unidades de nitrógeno. Entonces, si no hay suficiente nitrógeno acá, no hay nitrógeno para formar más microorganismos y obviamente pues no se va a poder llevar a cabo la degradación de materia orgánica. Ahora, si hay nitrógeno disponible, pero yo agrego un forraje o un residuo de cosecha que sea de tipo gramíneo, por ejemplo, pues todo este nitrógeno, el nitrógeno que está acá o acá, me lo va a inmovilizar. ¿Por qué? Porque van a utilizar este nitrógeno para formar más microorganismos, formar su organismo y poder degradar esta materia orgánica. Es ideal si tú vas a agregar un residuo de cosecha que es de tipo gramíneo, de tipo pasto o forrajes como maíz, sorgo, que tienen mayor contenido de carbono, ideal aportar también nitrógeno, ¿sí? Para poder acelerar este proceso de este, eh, degradación de la materia orgánica. Esta materia orgánica va a llevar a cabo procesos de unificación, la liberación de ácidos húmicos y fúlvicos aquí a la solución del suelo, la mineralización también hacia la solución del suelo y por lo tanto inciden en la cantidad de nutrientes disponibles acá. ¿Ok? La fracción mineral, por su parte, también aquí hay que tener en cuenta algo. Esta fracción mineral lleva a cabo un proceso que es reversible. Puede en algún momento liberarme nutrientes hacia la solución del suelo, pero en su momento también puede ser que me secuestre o me absorba de la solución del suelo hacia la fracción mineral algunos cationes. ¿Cuándo sucede esto? Cuando en determinado momento este suelo liberó o aplicamos un ácido y nos liberó muchos espacios de las partículas de arcilla, quedó disponible una solución del suelo, mi planta me lo consumió, después yo aplico una fuente fertilizante, pero como hay espacios vacíos, lo que hace es, por cargas eléctricas, me va a jalar estos iones hacia la fracción mineral. ¿Sí? Entonces, puede ser que también me robe nutrientes, no únicamente va a estar aportando. El trabajo del suelo es aportar, pero también en determinado momento mantener o buscar el balance. Ok, la fracción de gases va a estar también relacionado con lo que es compactación e inundación, lo mencionaba anteriormente, como la compactación y la inundación reducen esta proporción de gases en el suelo. ¿Qué consecuencias puede tener entonces que se reduzca esta fracción de gases? Bueno, pues no va a haber disolución de dióxido de carbono o de oxígeno dentro de la solución del suelo, por lo tanto, al no haber oxígeno, no se van a llevar a cabo algunos procesos relacionados con el potencial de óxido de reducción del suelo. Dentro de estos procesos de óxido de reducción, por ejemplo, está la conversión del amonio a nitratos, que necesita de oxígeno para llevarse a cabo, y si no hay, obviamente no se va a llevar a cabo este procedimiento. ¿Ok? Ahora, en la solución del suelo también ocurren algunos procesos. Aquí en la solución del suelo podremos encontrar iones libres y complejos acuosos, por ejemplo, carbonato de calcio, o vamos a suponer una fuente fertilizante que nosotros estamos aportando como nitrato de potasio. En la solución del suelo va a estar como ion libre nitrato y potasio. Carbonato de calcio, por ejemplo, agregamos un ácido, este complejo acuoso puede llevar a cabo este proceso de disociación que es liberar iones libres, ion de calcio
y el carbonato que reacciona con el ácido formando ácido carbónico y posteriormente se volatiliza. Está el dióxido de carbono y el agua se queda acá. Lo otro es cuando un ion libre, bajo ciertas condiciones de pH y de oxígeno y conductividad eléctrica, va a generar lo que es la complejación, la formación de complejos o precipitados, suponiendo que tenemos aquí calcio, y digo calcio porque es uno de los más reactivos, calcio, y agrego una alta cantidad mediante utilizante de fosfato o una alta cantidad de sulfato. Eso se va a precipitar formando complejos acuosos como sulfato de calcio o fosfato de calcio, aquí en la solución del suelo, ¿no? Aquí en la solución del suelo también puede ocurrir un proceso de lixiviación, que es la pérdida de nutrientes que no participan en el intercambio catiónico, como lo son los aniones, nitrato, fosfato y sulfato son aniones que posiblemente cuando se aporten en exceso o sea aportado una cantidad de agua mayor, pues reduzca su concentración acá o se vaya a profundidades del suelo o a aguas del subsuelo incluso. De hecho, es una de las cosas que más se discute en estos momentos, la aplicación excesiva de nitratos, pues genera precisamente la contaminación de aguas del subsuelo. Entonces, esta es una forma de cómo podemos entender cómo la solución del suelo, que es prácticamente el plato donde tiene el alimento de nuestra planta, va a ser afectada por diferentes factores, los que ya mencionamos aquí, detallamos algunos procesos que se llevan a cabo dentro de esta interacción o este sistema. Entrando ya a las propiedades físicas y químicas del suelo, que es importante que nosotros entendamos porque nos va a ayudar a comprender la parte de cómo afectan, o bueno, el análisis del suelo, cómo expresar algunas propiedades físicas en algún apartado del análisis lo menciona. Entramos a las propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas está la textura, que la textura está relacionada con lo que es la cantidad de limo, arcilla o arena que está presente en el suelo. Es decir, las proporciones que guardan estos tres elementos va a determinar qué textura tiene el suelo. Vamos a suponer que, por ejemplo, tenemos un suelo que tiene un 100% de arcilla, 0% de limo y bueno, de arena mucho menos, entonces es un suelo arcilloso. Si tenemos un suelo franco, que va a tener más o menos un de 50-60% de arcilla, un 50-60% de limo y un 50-60% de arena, pues estamos hablando de un suelo franco, ¿no? Pues dependiendo de eso, se va a definir la textura. Esto yo creo que es muy sencillo de manejar, nosotros nos recorremos para acá y seguimos las diagonales. Donde se crucen los porcentajes de partículas del suelo, pues ahí es la textura que corresponde a ese tipo de suelo. Y hablábamos entonces de cómo la textura puede afectar el manejo, ¿no?, de los cultivos. Por ejemplo, la textura en función de la cantidad o del tipo de partícula que sea dominante en el suelo, pues va a tener cierto efecto. Y en esta gráfica podemos entenderlo claramente. Por ejemplo, si tenemos un suelo que es dominante en arcillas, es decir, tiene muchas arcillas o la mayor proporción de partículas es arcilla, pues va a generar bulbos de humedad demasiado anchos pero poco profundos. ¿En qué limita esto el desarrollo del cultivo? Bueno, pues va a limitar el desarrollo radicular, porque recordemos que las raíces pues, se van a desarrollar en la parte o en la sección del suelo donde tenga las condiciones óptimas de desarrollo. Y hablando de condiciones óptimas, pues está también la parte del agua. Entonces, no puede desarrollarse más allá de donde no hay agua y pues obviamente el sistema radicular se desarrollaría más o se concentraría más en la parte superficial. Un suelo franco, que son suelos medios de contenido de las tres partículas más importantes, pues va a presentar un desarrollo del bulbo medio hacia abajo, hacia la profundidad del suelo, y también un tanto hacia lo ancho. Por el contrario, un suelo arenoso, que tiene mayor permeabilidad, tiene texturas más amplias, de tamaño más amplio, pues va a generar la formación de bulbos de humedad más profundos. Sin embargo, pudiéramos decir bajo este gráfico que los suelos arenosos entonces son los mejores para la aplicación de riegos. Técnicamente sí, pero tiene ciertas consecuencias, como por ejemplo el hecho de que sean partículas muy grandes va a generar también una pérdida más rápida de la humedad debido a que no tiene retención de humedad como lo tuviera un suelo arcilloso. ¿Okay? Recordemos que también hay cierta cantidad de agua que se retiene en las partículas y obviamente esto va a ayudar, ¿no? Ahora, un suelo arenoso va a presentar más macroporos, es decir, más contenido de aire. En cambio, un suelo arcilloso va a presentar más microporos y va a presentar, por lo tanto, menor contenido de aire, por lo tanto, se seca menos pronto, ¿no? Ahora, el sistema radicular
puede ser que se desarrolle mejor en un suelo arenoso debido a que tiene la facilidad de penetrar más profundidades. El problema es que muy frecuentemente ese suelo pierde humedad y por lo tanto el sistema radicular se desarrolla, pierde humedad, se vuelve a oxidar o a quemar, vuelve a desarrollarse, es un problema con el suelo arenoso si no se tiene un manejo adecuado de lo que hay. Entonces, de esta manera es como se desarrolla o afecta la textura del suelo en lo que es la formación del bulbo de humedad, ¿no? Y la otra parte, en función del bulbo de humedad, del tamaño y de la profundidad de este, obviamente va a ser la cantidad de nutrientes a los cuales la planta tenga acceso. Entonces, si la planta tiene un bulbo de humedad en un suelo arcilloso muy, muy superficial, lo que va a generar es que, pues obviamente, el alcance o la cantidad de nutrientes que la planta pueda exportar hacia su, o el sistema reticular pueda exportar hacia el área foliar, que es donde es demandado, pues va a ser limitado. En un suelo franco posiblemente la demanda mineral sea más amplia y la exportación de minerales también el sistema reticular puede alcanzar más minerales. En un suelo arenoso, también en teoría pudiéramos hablar de que sí puede acceder a más perfiles del suelo y por lo tanto generar un crecimiento mayor de lo que es el sistema radicular y una exportación de nutrientes más amplia. Sin embargo, cuando entremos al punto de capacidad de intercambio catiónico, nos vamos a dar cuenta de cómo suelos arenosos tienen poca capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Ahí, ¿de qué depende entonces que mi planta presente o no deficiencias de acuerdo a estas limitaciones por la textura del suelo? Bueno, pues depende de qué tan saturado esté mi suelo arcilloso. Por ejemplo, de acuerdo a lo que les acabo de decir, pudiéramos decir, bueno, entonces no hay ningún problema en que tenga un suelo arcilloso, porque este suelo arcilloso tiene mayor capacidad de intercambio catiónico. Entonces, aunque mi raíz no se desarrolle tanto, pero tiene más elementos minerales aquí, a comparación de un suelo arenoso que tiene poca capacidad de intercambio catiónico, aunque mi sistema radicular se desarrolle más profundo, no va a poder acceder a elementos minerales. Hay que ver, sin embargo, cómo tengo el porcentaje de saturación de bases en mi análisis de suelo. Es decir, sí es un sistema o un suelo arcilloso, sí tiene mayor capacidad de intercambio catiónico, pero hay que ver cuáles son los cationes que están saturando ese suelo. ¿Qué tal si es un suelo que está saturado en bases sódicas? O sea, mucho sodio. O sea, ahí sí hay problemas. Aunque tenga capacidad de intercambio catiónico alta, pero está mayormente saturado por sodio. No es conveniente. Ajá, entonces, suelos arenosos, pues generalmente se van a mejorar con el aporte de materia orgánica, el aporte de ácidos húmicos es muy bueno para retener humedad y para darle mayor cuerpo al suelo, mayor capacidad de aireación. Hasta aquí llegamos al punto de textura. En este punto yo os voy a cortar el video para agregarles la segunda parte, ¿no? Que es hasta donde comienza, ¿no? La segunda parte de la sesión. Dentro de lo que es igual las mismas propiedades físicas del suelo, solo que como les comentaba, tuvo un detalle ahí con la grabación de esta primera parte, o de la parte introductoria, únicamente comencé a grabar a partir de aquí de la textura en adelante. Sin embargo, considerando que los temas que desarrollamos previos a este punto pues son importantes, pues bueno, tuve media la tarea de grabarles este pequeño video para que también puedan consultarlo. Los voy a dejar con este video y ya la segunda parte